Me dieron un cristalazo antier que venía a Puerto Aventuras. Se puso, me dieron un cristalazo y ya saqué cita con la... Vamos a playa. Vamos a playa, nos dejaron sin maleta, traíamos ropa para acá, para Puerto Aventuras. Híjole. Y Eli dejó la laptop en el asiento de atrás. Porque que iba a trabajar. Que iba a trabajar, entonces ya nos dijeron que traen unos detectores de litio y que... con razón, ahí detectan la compu. Detectan las laptops y de paso vieron las maletas y se las llevaron, nos dejaron sin nada, a mí sin papeles. Yo tengo que ir a sacar papeles de mis tierras de Majahual y del barco y de todo, tengo que ir a sacar duplicado porque lo andaba vendiendo y andaba cargando con todo. Y nos dieron vagina ahí en Playa del Carmen. Ya nos dijeron, no, cuidado, no dejen nada en los asientos porque traen detectores y si le dan cristalazo se lo llevan. Entonces ahorita saqué cita en Playa del Carmen, en la cristalera, para que me pongan el cristal. Y ya me estrenaron mi camionetón, mi Rubicon, GSTI, no sé cuál sea. JT, me lo aprendí porque me pidieron la marca. El modelo. Pero bueno, adelante, esa es la resiliencia. Acuérdense cuáles son los dolores del ser humano. Pues ese apego a las cosas, ni modo, pues, ese apego te causa dolor cuando lo pierdes. Pues, la resiliencia es ya, te atracaron, te tocó a ti. Ayer platicaba con los de Bliss y a todos les ha tocado un atraco en México o en Acapulco o en algún país del mundo. Les ha tocado también que se los han atracado. Y pues bueno, faltaba yo aquí en Cancún. Y ya conté mi historia, pero todos tienen una historia de atraco. Bueno, pues adelante, mi querido Ernesto. Estás ya listo con tu público, vas a llenar casa porque todos te estaban esperando con ansia loca y pues duro y a la cabeza, sobre todo con las de Cuernavaca, que no se movilizan mucho, pero tenemos la revancha, ya les vamos a mandar con quién les tocó para que sea su contrincante, su adversario, y que todo en buena lid sea por número de pólizas y el desempate por primas. Así es que a Davey, que es el llamerito, creo que le vas a ganar, Ernesto. Muy bien, te hemos puesto con David, porque es de la rodada. Sale, mi querido Ernesto. Adelante, pues gracias, tenerte. Juan. Y adelante, yo aquí rumbo a playa, pero escuchamos. Sí, con cuidado. Gracias, Eli, Juan, y pues bueno, gracias. Pues vamos a arrancar. Me da gusto conocerlos, saludarlos. Conozco a algunos de los que están aquí presentes. Algunos no me conocen, pero bueno, presentarme muy brevemente. Yo tengo 19 años en la carrera de asesor de seguros. Soy Ernesto Tagle, siempre me presento como soy economista, me siento muy orgulloso de haber estudiado esa profesión y me siento más orgulloso aún de ser agente de seguros, ¿no? Desde hace 19 años. Estoy muy contento por conocerlos y por platicarles. El día de hoy vamos a ver un tema que he preparado, que espero que les pueda ayudar sobre todo a esta carrera tan hermosa que es la carrera de agente de seguros. Y pues la idea, como dice Juan, es trasladarlo a resultados, trasladarlo al logro de sus metas personales. Y bueno, vamos a arrancar aquí. Saludo a Jenny, a Giovanna, a Alejandro, José Ayala, Margarita, obviamente a Juan y a Eli, y a Lisette Toledo. Pues bueno, vamos a arrancar. Si en algún momento alguien quiere hacer una pregunta, lo que sea, me van avisando. Pues bueno, yo le debo a Juan el gusto de enfocarme en la parte del estudio de cómo funciona el cerebro y los pensamientos y las creencias. Fue algo que desde que yo conozco a Juan hace 19 años nos hablaba de eso, nos hablaba del hábito de pensamiento, de instalar creencias, de creer que se puede.
Y la verdad es que esta parte que conozco al inicio de la carrera, de parte de Juan, pues es la que me lleva al logro de muchas cosas, de muchas satisfacciones, como la $1 Million, convenciones, todo esto que esta gran carrera nos ofrece. Pero sobre todo me lleva al estudio también de cómo funciona, ¿no? O sea, de saber exactamente cómo funciona nuestro cerebro, de saber cómo funciona nuestra mente, cómo se instalan creencias, cómo podemos lograr metas. Es algo muy interesante y muy complejo, pero es algo que todos los seres humanos y todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de lograr. Es decir, lo primero que hay que entender de todo esto, de esta gran capacidad que tiene el ser humano y la gran capacidad de que tenemos todos. No hay una persona, un hombre, que no tenga esta capacidad porque fuimos creados de la misma manera, venimos del mismo origen. En esta naturaleza humana que tenemos, Dios nos dio grandes facultades creativas. Y por ahí voy a empezar. ¿Qué son las facultades creativas? Todos sabemos que el ser humano es un ser contingente. ¿Qué significa ser contingente? Que no depende que más bien que depende de otro para existir. Somos seres contingentes. Así lo definía Aristóteles. Y el único ser necesario, ¿quién es? Pues Dios. Y Dios hizo pues, la creación. Somos criaturas de Dios hechas a imagen y semejanza de Él. Y como criaturas, igual que, por ejemplo, los ángeles, ¿no? Que hay una historia también muy interesante de los ángeles, todo lo que vemos y lo que nos rodea en la naturaleza es creación, es criatura, es algo que viene de parte de Dios. Entonces todos tenemos esta misma naturaleza, que somos hijos de Dios, y tenemos estas mismas facultades creativas y las capacidades para lograr grandes metas. Entonces, el hombre no tiene facultades para crear, no puede crear algo de la nada, pero sí puede tener facultades creativas para transformar la naturaleza y transformar la naturaleza a su favor. Y hasta donde conocemos, el hombre es el único animal sobre la tierra con esta facultad de pensamiento, con esta facultad precisamente de desarrollar y de hacer conjeturas lógicas y poder imaginar y poder hacer un montón de cosas hasta donde nosotros sabemos. Entonces, por ahí empecé a estudiar todo esto que decía Juan. Él me recomendó un libro, a lo mejor ya no se acuerda porque recomienda muchos libros, Juan, lee mucho, es una gran cualidad de él y una gran cualidad de los líderes, ¿no? Que leen mucho, que están deseosos siempre de aprender. Y me recomendó un libro, pues ya hace muchos años. El libro al que me refiero, que me recomendó Juan, precisamente para entender cómo funcionaba la mente, fue el libro de Napoleón Hill. No sé si alguien sepa por ahí, si no, levante la mano o abra su micrófono. Les digo, esto no es nada más una exposición, un monólogo. Si alguien quiere comentar, no sé si sepan quién es Napoleón Hill. ¿Alguno de ustedes le suena Napoleón Hill? Hola, buenos días. Adelante, Mari. Sí, Ya. Napoleón Hill es Adelante. pues un pensador un pensador y un práctico de la ley de la atracción por ahí de 1960, 50, 60. Y bueno, sí, hay muchos documentales acerca de él. Excelente. Lisette, ¿quieres hablar? Napoleón Hill, ¿quién es? ¿Quién es este señor? ¿Y qué escribió? ¿Qué saben de Napoleón Hill? ¿No? Bueno, les voy a decir. Napoleón Hill fue un periodista en el año de los 20, 30, por ahí. Y este periodista estadounidense hace una recopilación de 20 años de estudio. Imagínense lo que es 20 años para estudiar un tema y poder sacar un libro. El libro que sacó en inglés se llama Think and Grow Rich. Piense y hágase rico. Ese es el libro de Napoleón Hill. Entonces, este periodista se dedica 20 años a estudiar a los grandes
millonarios de la época del siglo XIX, finales del siglo XIX, del 1800 y fracción, y principios del siglo XX, 1900. Y dice, bueno, yo quiero estudiar cómo han logrado amasar esas grandes fortunas. Yo quiero estudiar cuáles son sus leyes más importantes, como decía Mari, las leyes de atracción, las leyes del éxito. Y Napoleón Hill empieza a estudiar estos 20 años y uno de estos magnates de la época, que fue Andrew Carnegie fue un magnate del acero, fue el hombre más rico de su época, imagínense, en Estados Unidos, finales del siglo XIX, por ahí ya 1900, de los hombres más ricos del mundo, junto con JP Morgan, con todos ellos, y hablaba acerca precisamente de los pensamientos. Entonces, por ahí empieza Napoleón Hill y estudia precisamente 13 principios fundamentales para el logro del éxito, que dijo, estas personas que yo estudié tienen en común todo esto y tienen en común estas leyes que aplican a su vida, pero obviamente saben, y por eso después hacen esta película más adelante y todo esto se vuelve como un poco hollywoodense de lo del secreto, que eso lo hace ya Rhonda Byrne y otro que se llama Bob Proctor y se quedan estudiando, o sea, cuáles son esas leyes mentales, cuáles son esos principios fundamentales, son 13 principios. Entonces, en este libro que me recomienda Juan hace 20 años, ¿no? La verdad es que es un libro no de fácil comprensión, tienes que regresarte una y otra vez y entender qué es lo que quiere transmitir el autor. Y uno de los principios básicos que maneja de estos 13 principios es de lo que les voy a hablar hoy. No voy a empezar en orden. Yo les diría, oye, pues voy a empezar con el número 1, voy a empezar con el principio número 1 de Napoleón Hill en su libro. No, voy a empezar con el número 3 por una sencilla razón. El principio número 3 que Napoleón Hill habla es acerca de la fe. Y habla de la fe como esta creencia en que vamos a lograr algo. Y ese es precisamente el tema del día de hoy, hablar de la fe. Dicen, bueno, pues, ¿qué tiene que ver la fe con mi carrera de asesor de seguros, no? Pues tiene que ver todo. ¿Por qué tiene que ver todo la fe? Porque finalmente estamos llevando una actividad, estamos teniendo un emprendimiento acerca de un negocio donde si no tenemos fe en que vamos a lograr, en que vamos a vencer, en que vamos a alcanzar, pues prácticamente no tenemos resultados. La fe es lo que ha cambiado el mundo. La fe es lo que puso al hombre en la luna. La fe es la que hizo que los hermanos Wright desarrollaran todas estas tecnologías para poder volar. La fe ha salvado al mundo, viene hasta en la Biblia, ¿no? O sea, de muchos casos donde nuestro Señor Jesucristo pues cura a los enfermos, cura a paralíticos, a leprosos, a todo mundo. Y hay un pasaje muy bonito incluso donde un soldado se le acerca, el centurión, y le dice, Señor, uno de mis sirvientes está enfermo, está con parálisis, ayúdame a sanarlo. ¿Y qué le contesta Jesucristo? Le dice, sí, voy a verlo. Y le contesta el centurión, no hace falta, yo no soy digno que entres en mi casa. Con una palabra tuya bastará para sanarlo. Y voltea a Jesús y dice, no conozco en Israel un hombre más grande, que tenga una fe más grande que este. Lo dice en la Biblia, imagínense, de la fe. O de aquella mujer que tenía enfermedades, hemorragias y todo, y que pensaba, solo con tocar su manto voy a poder sanar. Y lo toca y voltea a Jesús y le dice, tu fe te ha salvado, está sana. Entonces, regresando al punto inicial, porque no todos entraron a la hora de las 7:30, somos seres humanos creados por Dios, somos parte de esta creación. Y Dios quiso, ¿no?, en nosotros depositar todas estas facultades creativas y estos principios que estudió Napoleón Hill, estas facultades como la percepción, la imaginación, la fe, el deseo,
estos principios precisamente de los que habla Napoleón Hill, pues son los que estudió en estos magnates millonarios. Por darles un ejemplo de aquella época, de las personas que estudia Napoleón Hill, pues uno de ellos, de los más importantes, es Andrew Carnegie, que es el magnate del acero, que es el pionero y el que hace una gran fortuna y que después le vende a JP Morgan su fundación, bueno, su empresa, y crean la United States Steel Corporation, una empresa de miles de millones de dólares para la época, en 1900. Otro de los que estudió Napoleón Hill fue, pues todo el mundo lo hemos escuchado, es mundialmente conocido, Henry Ford. Hizo la Ford Motor Company, que era un granjero, fue una persona, todos ellos, Andrew Carnegie, Henry Ford, o sea, todos ellos eran personas pobres que transformaron, precisamente para poder crear lo que hicieron, pues transformaron sus pensamientos, transformaron lo que metieron en sus creencias. Entonces, incluso Henry Ford se empleó en una fábrica, bueno, en una empresa de aquella época que le sonará en Westinghouse como operador de máquinas de vapor, y llegó a ser un hombre de los más ricos del mundo. Otro, por ejemplo, de los que estudia Napoleón Hill es William Wrigley Jr., que es de los, pues le suena también las compañías. Traté de sacar algunos nombres que le suenen por sus compañías. Wrigley Company es esta compañía de goma de mascar de lo más grande que existe en el mundo. Marcas como Orbit, Double Mint, etcétera. Tenía un casino en la isla de Santa Catalina, en Los Ángeles. Dueño de los Cachorros de Chicago, etcétera. Estudia a muchos de la época, ¿no? A dueños de ferrocarriles. Entonces dice, oye, estas personas tienen estos principios y los aplican. Y me quedé pensando la vez pasada, en una de las charlas que dio nuestro amigo Carlos Núñez, habló precisamente del motor principal, que es el deseo. Por ahí empieza Napoleón Hill. El deseo, ¿qué es el deseo? El deseo es lo que mueve al mundo, es este pensamiento magnetizado en tu mente y que te lleva y te impulsa a hacer alguna acción. No, el deseo no es solamente pensar positivamente, eso no es un deseo, eso es un pensamiento positivo. Pero los pensamientos cobran vida cuando, dice Napoleón Hill, se les emocionaliza, se les carga de emoción. Y en este deseo, en este pensamiento cargado con esa emoción de lo que te produce, aquello que quieres lograr, aquello que vas a alcanzar, hace que este pensamiento sea tan fuerte que se instale en el subconsciente. Esto es lo que me encantó a mí, me atrapó hace 20 años y dije, no, yo quiero estudiar y quiero ver y cómo es y cómo funciona, que el consciente, el subconsciente. Y pues yo les quiero dar hoy, aunque es una charla pues, sencilla, corta, pero les quiero dar estos principios para que vayamos entendiendo la parte de cómo funciona nuestra mente, que nos sintamos con la posibilidad de alcanzar cualquier meta que nos propongamos, porque somos hijos de Dios y tenemos estas facultades creativas y podemos lograr lo que nosotros queramos, y que tenemos esa capacidad simplemente por ser humanos, porque tenemos la capacidad del pensamiento. Otra cosa que dice Napoleón Hill es, no existe la mala suerte. Ah, caray, ¿cómo la mala suerte? No existe la mala suerte. El hombre, gracias a sus pensamientos arraigados, que pueden ser de naturaleza positiva o constructiva, o de naturaleza negativa o destructiva, es el causante de su buena o mala suerte, de su propio infortunio. Es el causante de que esté atorado, está atrapado en una situación negativa y que no pueda salir de ella. Pero es el mismo hombre que tiene la facultad para instalar nuevos pensamientos y para poder lograr lo que queramos. Ahora, esto se escucha, híjole, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? ¿Empiezo a pensar positivo? ¿Es un club de los optimistas o cómo? No. Se trata de entender el funcionamiento
y de crear los pensamientos que te lleven a la consecución de tu deseo. Es imposible no desear, ¿no? Los que no quieren desear, desean no desear. Es algo imposible, es una naturaleza inherente al hombre, el deseo, lo que queremos lograr. Y es este pensamiento constante y que se arraiga en nosotros. Reboten cada uno de su día a día cuáles son sus pensamientos dominantes, cuáles son los pensamientos que tienen casi todo el tiempo. Y háganlos conscientes primero. Ese es el primer paso. Hacer consciente tus pensamientos, esos pensamientos dominantes. Y si son pensamientos de naturaleza negativa o destructiva que no te van a llevar a tus metas, date cuenta primero, que es el primer paso. Hazlo consciente y, como decía Aristóteles, es cuestión de hábitos. ¿Cómo quitas un hábito malo que sería un vicio? Porque también pensar negativamente sería un vicio. Aristóteles dice, pues intercámbialo por un hábito bueno. El hábito bueno es la virtud. Es la virtud de pensar correctamente. Debemos de aprender en esta carrera a pensar correctamente, ¿sí? Entonces, estos conceptos son de los que les quiero hablar. Entonces me voy a regresar a esta parte de la fe, de este elemento, de, oye, pues esto de la fe, ¿cómo lo hago? Esta creencia en que voy a lograr algo. Bueno, pues arranca precisamente de este pensamiento, pero no es un pensamiento común y corriente, es un pensamiento cargado de una emoción, y esa emoción se llama fe. La fe de que voy a lograr algo, la fe de que voy a alcanzar lo que yo quiero. Cuando habla Napoleón Hill, él no se mete con temas religiosos, pero habla acerca como de la inteligencia universal, refiriéndose a Dios, pero dice en esta parte de su libro que la fe es, a ver, aquí se los voy a mejor a leer tal cual para que no se pierda el sentido de lo que estoy diciendo, pero nos dice, a ver, la fe es esta emoción, es de las emociones más fuertes, las más grandes que colorean la mente. La fe, junto con el amor y el sexo, así dice, es de las emociones más grandes que puedas sentir y que el subconsciente capta y logra transmutar y logra transmitir a la inteligencia universal en forma de plegaria. Entonces, la fe es creer, la fe es decir, lo voy a alcanzar, es estar seguro y convencido de que vas a lograr algo. Y esa fe es la que va a lograr, precisamente la que va a hacer que en tu mente se instalen los pensamientos en tu subconsciente. Voy a empezar por esa parte. Miren, dicho en palabras de Napoleón Hill, en el libro dice, la fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, o sea, Dios, como en el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento, de tal manera que éste alcanza al momento el subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual. La única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. Ahora te dice, ¿cómo desarrollo la fe? Oye, pues yo soy un hombre de poca fe, es decir, no creo que se vayan a dar las cosas, no creo en que me vayan a comprar una póliza, no creo que sea bueno para esto, no creo que... Necesitan aumentar la fe y la fe es esta confianza que se va a realizar. Entonces, hay un principio de estos 13 principios que habla Napoleón Hill, que es el principio de la autosugestión. La autosugestión es que tú mismo, ¿sí? El auto, tú mismo te sugestiones, tú mismo creas que lo vas a lograr. Entonces, la autosugestión se logra a través del pensamiento constante y repetido. Ya nos lo decía Juan hace mucho tiempo, yo recuerdo de haber hecho planas, hice libros completos de estos libros
me decía, pues cómprate un libro y haz tus planas y haz tus declaraciones. Y yo decía, ay, no entiendo cómo funciona esto. Estás instalando una nueva creencia, estás instalando un nuevo principio, estás creyendo en algo. Y algo muy bonito que me sucedía, que háganlo así, hagan sus planas, escriban, porque también se está reforzando, ¿no? En la parte mecánica, cuando estás escribiendo, se refuerza y lo estás leyendo, ¿no? En esta parte, no estás en voz alta, pero lo estás leyendo en tu mente y lo estás escribiendo, se va arraigando ese pensamiento. Algo muy bonito que me pasaba es que no terminaba de hacer una plana, o 2 o 3, ya se me había cansado la mano. Cuando de repente mi cerebro rápido captaba y decía, ok, pues si quieres ganar eso, pues muévete, empieza a hacer llamadas, citas, el mismo elemento que estamos hablando de esta fe, de este pensamiento de autosugestión, de esta escritura en estas planas, hacía y captaba la vibración en el subconsciente, y el subconsciente es aquella máquina que te lleva a lograr lo que tú quieras, es el que te pone a chambear. El pensamiento común y ordinario no te lleva a chambear. ¿Por qué? Porque el pensamiento se queda ahí. Les voy a explicar un poquito mejor esta parte, antes de continuar con esta parte de la fe. El pensamiento, o en la cabeza tenemos, vamos a pensar así dividido, piénsalo como un dibujo. En la parte de arriba, vamos a poner, por esquematizarlo así, que está el consciente. Y en la parte de abajo está el subconsciente. El consciente, que esto Juan, bueno, lo domina. Yo estoy retomando esto porque a mí me encantan estos temas y lo he estudiado tanto que creo que lo puedo transmitir ahora de mejor forma que hace muchos años que no lo comprendía. Hacía mis planas y decía, bueno, pues tengo que pensar de esta manera y listo, pero hoy lo comprendo cada vez mejor. El pensamiento, el consciente tiene esta capacidad, es el cerebro pensante, es el que planea, es el que hace estos razonamientos lógicos, pero no es el que te pone a trabajar, no es el que te lleva al logro de las metas. Y esa es la razón fundamental de que muchas personas se quedan atorados y que dicen, oye, pero es que no logro, por más de que quiero y estoy pensando positivamente y me gustaría y quiero alcanzar esto, y se frustran porque no logran introducir ese pensamiento en el subconsciente. Ya expliqué hace ratito cómo se introduce un pensamiento en el subconsciente. Se introduce con fe, con la emoción de la fe, con este componente espiritual. Porque lo primero que hay que entender es que el hombre vive en 3 planos. Vive en el plano físico, lo que vemos, lo que escuchamos, nuestros sentidos. Tenemos esta situación de percibir. Y también ahí es muy curioso, ¿no? Porque ninguna persona puede percibir exactamente igual que otra. Todos tenemos diferente percepción, niveles de percepción. Pero ese es el mundo físico y es el plano físico. Pero el hombre, al ser cuerpo y al ser alma, al ser una entidad de cuerpo y alma, que no está separado, está unido, vive en 3 planos a la vez. Y eso es lo que hay que entender, y eso es lo que estudió precisamente Napoleón Hill. Y lo que muchos de sus seguidores, de las personas que han estudiado todo este mecanismo de cómo opera la mente, y lo han incorporado, y como él estudió a estos magnates de Estados Unidos, elaboró esos 13 principios. Entonces, si tienen alguna duda, me interrumpen. Espero que les esté gustando, que no sea un monólogo. Pero es tratar de explicarles lo que he descubierto acerca de estos pensamientos y del consciente y el subconsciente. Entonces, vivimos en 3 planos. ¿Quién me quiere decir cuáles son los 3 planos en los que vive el hombre, el ser humano? Ya les dije uno, el plano físico. ¿Cuál es el otro plano en el que vive el hombre? Por ahí alguien que levante la mano, ¿no? Hola, buenos días, ¿El espiritual? Ernesto. José, buenos días, Maggie, sí, adelante, y José, el espiritual, muy bien, José, Margarita, Brito, Maggie. Hola, oye, es que ya me ganó José. Iba a comentar ese, ¿puede ser el espiritual?
Exactamente. Y el el espiritual. material no sé si sea lo mismo que el físico. Sí, el físico es el material, es lo que Ah, ok. percibimos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que olemos, todo. Ujú. No, el plano que les falta es el plano mental. Nadie de aquí me puede decir, oye, yo puedo ver tus pensamientos. Y existen sus pensamientos. Pero yo no puedo saber qué estás pensando, pero existe el plano mental. Entonces, el hombre vive en 3 planos a la vez, en el físico, en el mental y en el espiritual. La fe corresponde a esta emoción espiritual, ¿sí?, que tiene el hombre y que es la creencia de que algo se va a realizar. Y es en el pensamiento, en el plano mental, en el que nace todo, en el que nace este deseo de lograr algo. Pero no es un deseo común, o sea, no por pensar voy a lograr algo, no. Lo que hace que se dé la meta es precisamente, y por eso Napoleón Hill te habla como un método, te dice, a ver, el primer principio que tienes que lograr, pues es el del deseo. El deseo, ¿cuál sería, por ejemplo, les pregunto, la diferencia entre un pensamiento positivo de decir, me encantaría irme a la $1 million? Ese es un pensamiento. ¿Cuál sería la diferencia entre un pensamiento de, me quiero ir a la $1 million o me quiero ir a la convención de Shanghái ¿cuál sería la diferencia? ¿Quién me dice? Entre ese pensamiento y un deseo, ¿cuál es la diferencia? Me voy a mover tantito más. Ajá. Los escucho. La acción. Sí, la acción para convertir precisamente, pero antes de la acción. Antes de la acción. Antes de la acción. No sé quién lo comentó, perdón, es que me moví. Lo puede lograr. La Ok, la acción. motivación, la emoción. Motivación. Fíjense, todos estos conceptos yo, así como ustedes, los tenía revueltos. Yo no sabía, oye, pues, a ver, ¿cuál es la diferencia entre pensamiento, emoción, sentimiento, motivación? O sea, son muchos conceptos. A ver, el deseo se logra a través de un pensamiento cargado con mucha emoción. Ese es un deseo. Si yo pienso que me voy a ir a la $1 million, pero no hay un deseo, no hay una emoción, no hay un magnetismo, no hay este deseo ardiente, se queda en un pensamiento. No pasa nada. A eso es a lo que voy. Para lograr una meta necesitamos el motor inicial de todo esto, es un deseo. Y ese es el deseo, ¿cómo se logra? Con este pensamiento ferviente, fervoroso, ardiente, que está cargado de emoción. Por eso yo creo, bueno, esa es una opinión, las compañías de seguros gastan tanto dinero en llevarte a una convención. Y en esa convención llevas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, no sé, o sea, y lo que te produce es ese deseo, ese decir, siento bonito que esté aquí al lado, estoy disfrutando con mi familia. Y se arraiga y se va volviendo un hábito y de repente las convenciones pues siempre están las mismas personas porque ya crearon en sí mismo un hábito de pensamiento. Pero si tú quieres lograr algo, lo primero que hay que cambiar es el pensamiento. Y ese pensamiento debe estar cargado de una emoción, debe estar emocionalizado, debe haber un deseo ardiente. Si yo genero estos pensamientos continuamente, todo el tiempo, aquí tienen un gran ejemplo, un gran líder que es Juan, que tiene un pensamiento continuo, un pensamiento constante, es repetición, con una fe enorme en su negocio, una fe de que va a lograr alcanzar los objetivos. Eso es la fe. Y eso es la parte del pensamiento. Ahora, el siguiente paso, ya tengo el deseo. Eso es lo más difícil, porque normalmente no deseamos. No queremos desear, no queremos complicarnos. Nuestro cerebro nos ha enseñado, oye, no desees porque vas a sufrir. Y no quieres sufrir si no alcanzas la meta. Y no quieres sufrir si no se dan las cosas. No desees. Es negativo, es malo, es una creencia. No lo es. En tu pensamiento, en tu deseo, así como estos ejemplos que puse en la Biblia del deseo de ser curado, ¿sí?
de ese centurión que se le acerca a Jesús y le dice, a ver, tengo un sirviente, es un deseo que se cure, es un deseo. Y le dice, sí, voy a verlo. Dice, no, no hace falta, con una palabra tuya bastará para sanarlo. Fíjense qué grande fe. Por eso hoy lo escucha, ¿no? O de muchos ejemplos. Parte del deseo de querer, de decir, de creer. Y el segundo elemento es precisamente la fe. Entonces me voy a regresar como al método y a lo mejor hoy podemos avanzar nada más hasta ahí, de estos 13 principios. El primero es el pensamiento. El pensamiento no se puede quedar solamente en el consciente porque no vas a lograr la meta. Se te va a olvidar. Se tiene que arraigar en el subconsciente. ¿Cómo se arraiga en el subconsciente? Primero debe de estar emocionalizado, cargado de emoción, constante repetición y autosugestión. De esa manera va a pasar al subconsciente. El subconsciente sí es el que te lleva a lograr lo que logras. Por eso una persona que trae, vamos a poner el ejemplo negativo, un pensamiento continuo pero negativo y destructivo de no puedo, no hago, no soy suficiente, se repite tantas cosas, se instala en el subconsciente y su subconsciente lo lleva al fracaso, lo lleva a la mala suerte, su subconsciente lo lleva a la pobreza, a la miseria, a muchas situaciones negativas en su vida. Entonces, lo primero que hay que cambiar es el pensamiento, construirlo, un hábito, como decía, un hábito malo de pensamiento, transformarlo por un hábito bueno y sería una virtud. Y date cuenta primero, lo tienes que llevar al consciente y cambiar el pensamiento que estás teniendo por un pensamiento constructivo. Y tienes esa facultad como cualquier ser humano. El problema es que no a todos nos enseñan cómo hacerlo y a veces el subconsciente ya está tan arraigado de un pensamiento que es muy difícil quitar los pensamientos. Muy difícil destruir una creencia, decía Einstein, ¿no? Más fácil partir un átomo que cambiar una creencia. Y eso es lo que nos ha dicho Juan toda la vida, o sea, cambiar una creencia, pero se hace a través de la repetición. Yo llegué a este negocio hace 20 años, hace 19 años, exactamente, y les puedo decir que pues cambié creencias, aunque mi cerebro estaba moldeable, no traía creencias limitantes ni negativas. Yo decía, bueno, pues ¿cómo funciona el negocio de los seguros? Pues así es. Oye, tienes que hacer 40 citas en el mes, pues las hacía. Y mi primer mes hace 19 años, recordar a Juan, pues vendí 6 pólizas y Juan me había pedido 10. Y me dijo, no, muy bien, no sé qué, te pedí 10. Y yo, sí, híjole, pues tenía que ser 10, hice 6. Hace 19 años. Pues instaló en mí una creencia. ¿Cuántas llamadas diarias? No, pues las que sean suficientes, pero tienes que tener 10 citas nuevas a la semana. Y las hacía. No cuestionaba. Esa es otra cosa que les quiero hablar. El pensamiento, cuando se instala en el subconsciente a través de la repetición y de la fe y de este deseo y de todo lo que hemos hablado, por eso un niño es tan importante cómo se le educa. Lamentablemente en nuestro país, a nuestros niños, a nuestros hijos, se les dice muchas veces no. La palabra no la han escuchado muchas veces. No puedes, eres un tal por cual, un menso, no puedes, hazlo bien. Se instalan en el subconsciente. Entonces crece ese niño pues, con todas esas creencias de que no puede, que no es suficiente, y que no es... Ha escuchado muchas veces el no está bien formado, no está bien educado. Y esto viene de generación en generación, es histórico, es cultural. Otro autor que habla de los secretos de una mente millonaria o otro que habla de véndele a la mente, no a la gente. O sea, han hablado de esto, de lo que traemos en el subconsciente. Ahorita se me fue el nombre, ya empezó en miel alemán, pero bueno, se me fue ahorita el nombre de véndele a la mente y no a la gente, pues habla de que... Jürgen, se llama Jürgen. Jürgen, sí, Jürgen. Este cuate, creo que es colombiano, una cosa así, bueno, es latino, dice, bueno, ¿por qué
¿Por qué en los países latinos tenemos todas estas creencias? Y dice, bueno, pues son históricas, son culturales, son sociales, ¿no? Y se van transmitiendo de generación en generación. Entonces ahí es donde hay que cambiar precisamente nuestros pensamientos, y los pensamientos que construyan tu vida, que te dirijan hacia tus objetivos, lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de lo que quería transmitirles. Son 13 principios básicos. Se puede decir que el de la fe es súper importante porque es lo que hace que realmente, si tú tienes fe en ti, en tu negocio, en lo que vas a hacer, lo vas a lograr porque ya lo creíste. Y lo vuelves a repetir y lo vuelves a repetir y ya. O sea, una persona aquí, no me dejarán mentir, que llega a la $1 million, pues el siguiente año vuelve a llegar a la $1 million. Ya lo hizo, ya la mente lo creyó, ya creyó que puede estar en la $1 million. Que ya llegó a una convención, el siguiente año la vuelve a lograr. Entonces, ahí, por ejemplo, algo de lo que he aprendido es precisamente cómo transformar, cómo alcanzar estas metas, es transformando el pensamiento, pero ponte metas retadoras, metas que te den miedo, metas que hablaba Bob Proctor, ¿no? Existen 3 metas, la meta tipo A, tipo B y tipo C. ¿Cuáles son esas 3 metas? La meta A es aquella meta que pues no tiene mucho sentido porque ya la lograste. Oye, ya fui $1 million y este año pues voy a hacer otra vez $1 million. Es una meta tipo A, bueno, sí, es una meta, pero ya la lograste. No tiene mucho reto ni nada. La meta tipo B es aquella meta que no has logrado, pero es un poquito más alta. Oye, ya voy a hacer court of the table, ¿no? Oye, pues ya implica un reto mayor, no lo he logrado, esto es más difícil, pero sigue siendo razonable. Decía Bob Proctor, ¿no? En una de sus conferencias, oye, pues, ¿qué auto manejas? No, pues, un Hyundai. ¿Y cuál es tu meta este año? No, pues, comprarme otro. Es una meta tipo A, pues ya lo hiciste. Ponte una meta más alta. Y la meta tipo C son las metas que realmente cambian, precisamente las que te dan miedo, las que en automático el cerebro bloquea, la que dice, no, eso no, no desees eso porque nunca lo has logrado, es muy difícil y te sabotea. Y es un instinto natural del ser humano, la protección, la supervivencia, el miedo, es un instinto. Hay que utilizar el miedo a nuestro favor. El miedo es algo también positivo. Digo, ay, ¿cómo positivo? Sí. El miedo es lo que llevó al hombre precisamente a la supervivencia. Ese miedo de decir, híjole, voy a ser devorado, el hombre primitivo, voy a ser devorado por las bestias y que se detenía un poco. También sirve para eso, para la supervivencia. Y es la amígdala cerebral la que te detiene de hacer eso, te lanza un impulso homeostático en todo tu cuerpo y dice, no, detente. Entonces, conociendo tu cerebro, cuando te planteas una meta, viene naturalmente este miedo, esta barrera, te da terror lograr una meta. Porque dice tu cerebro, no lo has logrado. Eso da miedo. Pero si tú sabes cómo funciona tu cerebro y continúas y repites y repites y haces pensamientos constantes, continuos con este deseo y lo tienes fe, van a lograr vencer esa barrera del terror y obviamente te das cuenta, oye, pues por esto no me voy a morir. El miedo le sirvió al hombre primitivo para detenerse y no ser devorado. Pero no me va a pasar absolutamente nada si me pongo una meta grande y la quiero lograr y aunque me quiera detener el cerebro a través de este mecanismo que tienen automático, porque el principal, digamos, la principal función en el cerebro, de nuestro cerebro, es precisamente mantenernos vivos a toda costa y repetir los programas que tenemos instalados, como si fuéramos unos robots, le cuento, es una maravilla el ser humano, lo que Dios hizo con nosotros, con esta mente, con la capacidad que tenemos de facultades creativas. Es una maravilla, el ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios, imagínense. Dios mismo hecho hombre, ¿no? En esta unión hipostática que le llaman la naturaleza humana con la divina, que solamente pertenece a nuestro Señor,
pues lo hizo. Y bueno, imagínense, nosotros somos hombres. Tenemos la capacidad. Entonces, todos aquí siéntanse dichosos, ¿no? De que tenemos esa capacidad. Simplemente es entenderlo, es saber cómo funciona. Y es repetición. Y es que alguien nos diga cómo. Y que estemos dispuestos al cambio. ¿Por qué? Porque si no estamos dispuestos al cambio, esa es otra cosa que también les quiero decir, el pensamiento o el consciente es el que tiene esta capacidad de aceptar o rechazar una idea. Yo no puedo hacer, y fíjense, algo bien bonito es eso. Yo no puedo hacer que alguien piense diferente. No puedo hacerlo. En realidad, fíjense, hay algo que les puedo decir, dice, nadie puede hacer que pienses algo que no quieres pensar. ¡Wow! ¿No? Tú tienes la libertad de pensar cualquier cosa que quieras pensar. Aquí es donde una persona nace libre realmente. La libertad de pensamiento, la libertad de elección. ¿Sí? Lo que nos comenta también en su libro, ¿no? Que seguramente lo han leído, El hombre en busca del sentido. Estuvo este hombre en este campo de concentración y que le quitaron todas las libertades físicas. Pero ¿cuál fue la única libertad que no pudieron quitarle? La libertad de pensamiento. Y ahí es donde realmente es libre el hombre, la libertad del pensamiento. Entonces, pensamiento consciente, tu cerebro consciente, puedes aceptar o rechazar cualquier idea. Por eso es muy difícil convencer a una persona que ya está formada, cambiarle una creencia si no quiere. ¿Ok? Porque tiene esta capacidad de aceptar o rechazar y dice, no, eso no es cierto, yo no quiero, no creo, no quiero, no. Lo rechaza, punto. ¿Y por qué a un niño es muy fácil? Precisamente porque pasa directo del consciente al subconsciente y se arraigan las ideas. Entonces, cambiar creencias es una labor titánica, pero sí se puede. Bueno, pues hasta aquí, creo que por el tiempo, me gustaría hablarles un poquito más. Preparé este tema de la fe, del libro de Napoleón Hill, de cómo funciona el pensamiento, y yo espero que pues lo llevemos a la práctica y que volvamos a soñar, que volvamos a desear, a pensar, que es el principio básico, al creer y tener fe que podemos hacer las cosas. Yo estoy seguro que todos tienen deseos, tienen anhelos, como seres humanos que somos, sea cual sea, ¿no? El único no es la parte física, material, ¿no? O sea, hay deseos también en la parte espiritual, mental, el conocimiento, la búsqueda de la verdad, lo que ustedes quieran lograr, pero que sepan cómo es el mecanismo, cómo lo pueden lograr y que tienen todas las capacidades más grandes del mundo. Entonces, pues bueno, aquí les dejo al máster de másters, mi querido Juan, pues ya terminé la plática, espero que les haya gustado y pues un ¡Qué gusto. bárbaro! No, nos encantó. Además hablaste de mi tema, que muchos que conocieron mi tema de creencias me lo siguen agradeciendo, No, pues, que cambiaron gracias a ti, creencias. gracias a ti yo lo he estudiado, Juan, porque me despertaste ese interés hace muchos años. No, y lo diste en forma magistral, ¿eh? Mejor que yo. O sea que sí, No, claro. estás en un nivel padrísimo. No, qué buena onda que nos ayudaste hoy a superar ese miedo que le tenemos al cambio. Lo hiciste de forma magistral. Es más, prepárate para el próximo viernes, para ahora sí hacer un coco wash y que nos cambien las creencias. A mí me dijo un amigo, oye, ya te lavaron el cerebro re bien en Seguros Monterrey, pero ya cuando había cambiado mis creencias. Y le digo, sí, porque lo tenía lleno de mierda. Entonces, sí. Cambiar creencias es sacarse la mierda y tener una creencia positiva, una creencia de hábito, una creencia de éxito, una creencia que lo logras, lo que quieras, lo logras. Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo a Ernesto Tagle, que es un gran ejemplo de $1 million, de convencionista, de un asesor que se la creyó. Y pues, ¿qué te parece que el próximo viernes, mi querido Ernesto, nos sigas con el tema de creencias
porque es un temonón de los países latinos donde traemos insertadas creencias absurdas de dolor, de miseria, de mala suerte. ¿Qué es eso? O sea, la suerte la creas tú y Claro. nada más tienes pensamientos positivos y vas a tener, entre más trabajo, dice un exitoso empresario, entre más trabajo, más suerte tengo. Pero felicidades, mi querido Ernesto, superaste la expectativa del viernes, la teníamos muy baja, pero ya llegaste al rating más alto de la semana, entonces pues tienes tus fans, tienes tu público, y ahorita vamos con la revancha, que ayer discutíamos que no es que no quieres, que tienes que competir para ser competitivo de talla mundial. Les decíamos a algunos que me decía el contador, es que no quieren, no es que no quieran, es que si están en este negocio, tienen que aprender a agarrar un reto, un desafío, una meta, porque si no, quedan en el mismo lugar, girando siempre en el mismo lugar, porque no hay ese deseo y esa fe que vas a lograr cosas nunca vistas, como decía mi papá, nunca vistas. Pero felicidades, mi querido Ernesto, ya estoy aquí en la fila de los coches que miren, ya están, ya hay uno que ya trajeron a medir el cristal, hay otro allá adentro, entonces me vine a hacer cola para que me pongan hoy mi cristal, que me cristalearon ayer estoy estrenando el Rubicon JT, que está pero de pocas tuercas, ya les mandé foto por ahí, y luego me lo estrenaron con un cristalazo. Digo, eso no es mala suerte, es circunstancial. Me puse en el momento menos indicado en un estacionamiento de una cadena de tiendas muy prestigiada, y al lado se ponen los dueños de lo ajeno, los raterillos, y es circunstancial, cae, te tropiezas, pues es circunstancial, ¿no? Pero el que tú crees la buena suerte o mala suerte, eso depende de ti. Voy a crear mi buena suerte porque voy a trabajar el doble, el triple de lo que he estado trabajando, y le tengo fe, me tengo fe a mí, me tengo confianza, y la fe, como dice la Biblia, mueve montañas. Y eso es cierto. Ustedes tengan fe y tumban montañas. O sea, ahora que están haciendo el Tren Maya, no saben lo que han tumbado. Entonces, la fe mueve montañas, y ya han tumbado montañas. Por ahí no, cuando van a Europa, ven el ferrocarril del Mediterráneo. Tú no fuiste a ese evento donde yo les disparé un viaje por todo el... No es cierto, ya estoy confundido, ya se me va la memoria. No, fue un viaje que hicimos aparte, donde atraviesan las montañas por el Mediterráneo en tren. Qué increíble, ¿sí o no? ¿Te acuerdas, Eli? Sí. Rompen las montañas, atraviesan las montañas. Qué padre viaje a Europa. Pero bueno, ya no los entretengo más, porque Ernesto, te aventaste un platicón increíble, y felicidades. Felicidades, y vamos por esas metas, por esos retos. Vamos a darle, sí. Pues nos vemos el otro viernes, primero Dios. Perfecto. Éxito. Gracias por Muy bien. todo, por el tiempo. No, gracias por todo, y la revancha, que es este mes, para que vayamos al Sofitel a mirar la ciudad y decir, me quiero ver cómo se ve la ciudad sin mí. Y que digan, voy por ti, ciudad. Sale. Gracias, Ernesto. Cuídense Bye. mucho.